La palabra navegación produce respeto o temor a mucha gente. Tanto los conocimientos como las herramientas que sirven para encontrar la posición de un barco parecen a menudo complejas y difíciles. Pero es menos complicado de lo que podría parecer a quien no haya estudiado la técnica. Controlar la navegación de un barco en la mar exige, más que nada, sentido común y saber usar unas herramientas sencillas. Soy John Rusmanier. He hecho travesías por océanos de todo el mundo y, como les ocurre a todos los marinos, cuando me hago a la mar quiero saber la posición y el rumbo de mi barco. En eso consiste precisamente la navegación. Quien pueda responder a esas dos preguntas, ¿dónde estamos? ¿En qué dirección vamos? Ya es navegante. Estudiaremos las bases de la navegación moderna. Empezaremos con agua, pero también usaremos simuladores de los útiles básicos en la navegación costera: la carta, el compás magnético y la navegación por estima. Luego veremos los sistemas electrónicos de navegación que se usan en la actualidad, los receptores direccionales o radiogonios, el LORAN-C, los satélites y finalmente el radar, que se utiliza cada vez más en náutica deportiva. Luego hablaremos de la navegación en condiciones difíciles, por la noche, con niebla y con mal tiempo. En ningún caso recomendaremos un aparato o una marca concreta. Simplemente usaremos equipos corrientes de cualquier barco de recreo. La navegación que mostraremos en esta cinta es la más frecuente entre los aficionados. La navegación con vista a la costa o navegación costera. Son conocimientos que podrían ayudar a alguien a cruzar el Atlántico, pero que la mayoría usamos para salir y entrar de puerto, cruzar bahías y navegar por ríos y lagos sin perdernos, ni chocar o embarrancar con un bajo fondo. Antes de ponernos en marcha, recordaré tres máximas respecto a la navegación. Primero, nunca confiar en una única técnica o aparato. Siempre tener algo en reserva. Por ejemplo, bastan un par de segundos para confirmar una posición LORAN mediante una ojeada a una boya o a la profundidad de la sonda. Segundo, nunca ser optimista. Prever que puede ocurrir lo peor. Por ejemplo, una posición no es nunca un punto preciso. Más bien se la considera una zona de situación. La zona de situación probable del barco. Y tercero, ser muy sistemático, anotar todo, ya sea en la carta o en el diario de a bordo. Así podremos, en caso de pérdida, volver atrás y saber dónde se cometió el error. Siguiendo esos principios y usando sentido común y herramientas buenas, cualquiera puede navegar con seguridad. Antes de zarpar, comprobaremos que a bordo tenemos las cartas necesarias para la travesía, así como el material, tipo chalecos salvavidas, extintores, bengalas y luces de navegación. Cualquiera que no sepa nadar bien debe usar chaleco a bordo. Con mal tiempo lo usará toda la tripulación. Da igual si navegamos con el compás o con un avanzado instrumento electrónico. Necesitamos una carta. La carta ofrece una versión miniaturizada del mundo que nos rodea. Nos ayuda a comprender el mar y la costa. Es como un mapa para navegantes y se parece a uno de carreteras. Usa colores y símbolos para describir lo que vemos a nuestro alrededor. El blanco corresponde al agua navegable y segura. El azul claro indica zonas de agua poco profunda. El verde corresponde a algas cubiertas por agua, en según qué casos. El marrón es la tierra. Las rocas aparecen tanto si están sumergidas como si sobresalen. Y están las boyas, que marcan el canal. Son colores especiales que se distinguen en la luz roja que a menudo ilumina los puentes de navegación y que por la noche no deslumbra al navegante. Yo aconsejo subrayar los bajos y peligros de la zona con un rotulador visible con la luz roja nocturna. Las cartas tienen diferentes escalas. La escala indica el tamaño de la zona cubierta. El asunto es complicado, presten atención. La escala se encuentra junto a la etiqueta de la carta. Aquí la escala es 1 a 20.000. Eso significa que un centímetro de la carta corresponde a 20.000 centímetros reales. Les doy una regla mnemotécnica. A mayor segunda cifra, menor escala. A menor segunda cifra, mayor escala. En este caso, nos hallamos ante una cifra reducida que corresponde a una carta de gran escala. La segunda regla nos dice que a gran escala, poco terreno.
Esta es una carta de escala grande, luego cubre una zona relativamente pequeña. Los navegantes usamos 3 escalas básicas de cartas: cartas de detalle o portulanos, cartas costeras y cartas generales. La que hemos estado viendo es una carta de detalle. Muestra una zona reducida con un detalle considerable. Vean lo grandes que parecen las islas en esta carta, mientras que en esta carta costera las mismas islas se ven más pequeñas. La escala de esta carta costera es de 1 a 80.000, 4 veces menor que la carta de detalle que examinábamos. Pero es que en una carta general aún se aprecia menos el detalle. Esta carta, por ejemplo, cubre desde Canadá hasta Carolina del Norte. Esta es la zona cubierta por la carta costera que mirábamos. Y estos puntos son las mismas islas que habíamos visto en la carta de detalle y en la costera. Aparte de la escala, en la carta hay otras cifras importantes que hay que mirar y recordar. Una es el número de catálogo de la carta. Cada carta se identifica por un número, incluido en el catálogo general. Segundo, las cartas se actualizan periódicamente. La fecha de la última revisión aparece en una esquina en la parte inferior de la carta. Hay que tener siempre la última edición de la carta o corregirla a mano según las actualizaciones. Es importante tener una edición reciente porque puede haber un barco hundido, o una boya puede haberse movido, o por un temporal se puede haber creado un banco de arena donde antes no estaba. Hay varias formas de actualizar una carta. Lo mejor y más correcto es basarse en la publicación llamada Avisos a los Navegantes. En Estados Unidos también existen los avisos locales a los navegantes. Ambos son publicados por el gobierno. Los avisos locales a los navegantes se obtienen en la oficina de los guardacostas. En ellos se encuentran las correcciones de boyas y otras cosas. A veces incluyen fragmentos de carta adhesivos que hay que colocar sobre la carta original. Hay pues que asegurarse de que el inventario de cartas de a bordo cubre las zonas en que vamos a navegar, especialmente los puertos. No hay que ahorrar en cartas. Usadas correctamente son la mejor póliza de seguro. A veces las sacaremos a cubierta, pero conviene mantenerlas secas y que no vuelen con el viento. Se estiban enrolladas o bajo los colchones de las literas. Una forma económica de adquirir cartas para una zona de navegación son estas colecciones o álbumes de cartas. Hay que comprobar que sean de edición reciente. En estas colecciones hay cartas de escalas variadas. Los rumbos están trazados. Hay que examinarlos con atención. También hay guías de crucero y otros libros que muestran planos de puertos o zonas de navegación, pero jamás pueden sustituir las cartas. Como ayuda suplementaria y muy necesaria para los navegantes, el gobierno publica otros libros útiles como el libro de faros, que reúne todos los faros y boyas iluminadas, el derrotero, una guía de las costas y pasos navegables de todo el país, y el libro de corrientes y mareas para las costas oceánicas. En estas zonas afectadas por las mareas, hay que conocer la hora de pleamar y bajamar, y para eso sirve el libro. Luego hay esta carta que indica direcciones de las corrientes y sus intensidades. Como regla general, no se aconseja penetrar en un puerto desconocido sin haber hecho antes una inspección visual y sin tener cerca la carta detallada o portulano. Unos prismáticos serán de gran ayuda para situarse. La categoría de los prismáticos se establece por 2 números. Estos son de 7 por 50. El primer número corresponde a los aumentos. Sobre un barco, con unos prismáticos con más de 7 aumentos, los objetos del horizonte se mueven demasiado. El segundo número nos informa de la luminosidad de las ópticas. Unos prismáticos 7 por 50 recogen más luz que unos 7 por 35, o sea que son mejores en el crepúsculo y por la noche. Los instrumentos electrónicos actuales son maravillas técnicas a las que me referiré más tarde. Lo importante ahora es saber que pueden fallar. Aunque solo fuera por eso, un navegante debe practicar las técnicas de navegación por estima, usando el rumbo del compás y la carta. La estima, como indica su nombre, es una estimación o hipótesis de la posición basada en observaciones. De esas observaciones, las principales vienen del compás magnético. Al referirse constantemente al norte magnético, el compás da al navegante una referencia constante con la carta.
Esta referencia se basa en el campo magnético de la Tierra, que obliga a la aguja magnética de cualquier compás bien compensado a orientarse hacia un punto geográfico situado cerca del polo norte real. Este punto, que se halla concretamente en el norte de Canadá, se llama el norte o polo magnético. Los grados de diferencia entre la dirección del polo norte verdadero y la del polo magnético constituyen la declinación magnética. Dicha declinación es diferente en todos los puntos de la Tierra y sufre una ligera variación anual. La declinación local aparece en la carta marcada en un círculo que parece un compás y que llamamos rosa. El círculo de la rosa muestra los 360 grados del compás. Observemos que en la rosa hay dos círculos concéntricos, uno menor que el otro. El círculo exterior muestra los grados de orientación hacia el polo norte verdadero o respecto a los meridianos que pasan por dicho polo. En el círculo interior vemos el valor en grados magnéticos orientados según el campo magnético de la Tierra. La rosa interior corresponde pues al valor dado por el compás magnético. La declinación aparece impresa en el interior de la rosa. Volviendo al compás, veremos que las cifras en grados están escritas sobre una plataforma circular llamada rosa y que el cristal actúa como lupa. La rosa se mantiene quieta cuando el barco gira. Si la rosa se desplaza, el estilo o punta del eje está gastado y debe sustituirse. Para probar su condición, detenemos de golpe el giro del barco. Si la rosa sigue girando, el estilo necesita ser sustituido. La bola del compás está llena de líquido viscoso y no debe contener burbujas. Habrá pues que rellenarlas si éstas aparecen. Lo hará un compensador profesional de compases. El compás sufre a menudo errores llamados desvíos. Esta imprecisión la causan objetos metálicos o electrónicos de a bordo. Da igual que se trate de algo pequeño, de una herramienta o del propio motor. Para comprobar si hay desvíos, hay que navegar a rumbos con una referencia de tierra marcada en la carta. Si el rumbo del compás no coincide con el de la carta, existe desvío. El desvío se puede corregir graduando los imanes del compás, pero es preferible contratar a un compensador profesional que lo haga. Alrededor de la rosa del compás hay unas agujas verticales llamadas líneas de fe, que ayudan a la lectura del compás y permiten gobernar a un rumbo o tomar la dirección magnética de algún objeto lejano, algo que en el mar se llama tomar una marcación. Hay dos formas de gobernar a rumbo. O se usa un objetivo situado en tierra como referencia, o se sigue el número del compás. Usando ambos sistemas hay que tener una carta a mano y asegurarse de que se navega por aguas libres de peligros. Cuando se gobierna por el compás, el rumbo hacia el que el barco se dirige es el número que está más cerca de la línea de fe. Al llevar el timón con el compás no hay que dejarse hipnotizar por él. Lo mejor es hacer circular la vista desde el compás al horizonte, a las nubes, a los instrumentos del motor o las velas y retornar al compás. Tampoco hay que empeñarse en mantener un rumbo muy exacto. Entre 3 y 5 grados respecto al rumbo establecido bastan. Gracias al compás y a la carta podemos trazar un rumbo y mantener el barco alejado de aguas poco profundas o peligrosas. Primero, localizamos en la carta un objeto cercano situado en aguas seguras, como una boya, y que nos servirá de punto de partida. Desde allí trazamos a lápiz una línea recta que llegue a nuestro punto de destino a un punto de giro. Esta recta trazada a lápiz se llama la línea de rumbo. Ahora tenemos que averiguar la dirección de esta línea, que será el rumbo que el timonel deberá mantener. La dirección puede darse en grados verdaderos o grados magnéticos, los mismos que figuran en el círculo interior de la rosa de la carta. Algunos navegantes prefieren referirse a la rosa exterior y a los grados verdaderos porque coinciden con la retícula de latitud y longitud de la carta orientada hacia el norte verdadero. Pasan de un rumbo verdadero a un rumbo magnético, añadiendo a su valor el de la declinación si ésta es hacia el oeste o restándolo si es hacia el este. Personalmente, opino que en la navegación costera, usar rumbos verdaderos puede provocar confusión y no aporta una exactitud adicional desde un punto de vista práctico. Ahora veremos los sistemas para calcular el rumbo. Los dos más usados se basan en unas reglas paralelas o en un transportador. Los ejemplos de navegación de este vídeo utilizan rumbos magnéticos.
Colocamos uno de los lados de la regla paralela sobre la línea y luego trasladamos la regla por la carta hasta el centro de la rosa. Solo falta leer la cifra del círculo interior en el sentido en que vamos a ir para saber el rumbo. Para eliminar errores, comprobamos una segunda vez. Nunca estableceremos rumbos demasiado precisos e imposibles de mantener, como un rumbo 242,5. Mejor dejarlo en 242 o 243. Si el compás es pequeño, establecemos un margen de 5 grados equivalente a las divisiones de la rosa. Y si hay peligro de error, mejor desviarse hacia el lado del mar abierto o hacia Barlovento. Aquí, por ejemplo, el buen rumbo sería 240. Una vez el barco navega el rumbo, traza su derrota. Conviene marcar en la carta las posiciones y velocidades de la derrota. En español, RV significa rumbo verdadero y RM significa rumbo magnético. Una K tras un número indica velocidad en nudos o millas por hora. La velocidad puede calcularse por estima u obtenerse de una corredera. Trazaremos una flecha para recordar el sentido de marcha. Ya hemos visto cómo se usan las reglas paralelas. Un transportador moderno tiene una rosa orientable fijada a un brazo. Primero giramos la rosa para ajustarla según los grados de declinación magnética local que muestra la carta. Aquí la declinación es de 13 grados. Ajustamos la rosa y apretamos la rosca a presión. Recordemos que la declinación varía de lugar en lugar. Después de navegar unas cuantas millas tendremos que modificarla. Orientamos el cuerpo del transportador según las líneas de latitud y longitud y apoyamos el brazo sobre la línea de rumbo. Leemos el valor del rumbo en el transportador. Escribimos la cifra sobre la derrota, como hicimos con las reglas de paralelas, 242,5 grados. Es una buena idea anotar en el diario de a bordo el punto de partida, el rumbo y la velocidad. Estas anotaciones del diario se llaman entradas. Navegando distancias largas deberíamos anotar entradas en el diario con regularidad, quizás cada media hora o cada hora. Otro método para averiguar el rumbo, poco recomendable y algo chapucero, consiste en apoyar el costado de la mano en la línea del rumbo y después trasladarla manteniendo el ángulo hasta la rosa. Es una forma rápida de trabajar en la bañera. Al establecer el rumbo, debemos tener en cuenta la corriente y el viento que pueden desviar el barco hasta 10 o más grados y arrastrarlo a unas rocas peligrosas. Cuando la tierra parece trasladarse por detrás de un objeto fijo, como esta boya que marca una trampa para langostas, estamos siendo afectados por una corriente. Un buen método para averiguar si derivamos hacia un costado es apuntar hacia dos o más objetos enfilados en línea. Lo más efectivo es alinear dos puntos visibles de la costa, aunque si no los hay, podemos alinear una boya y un punto en tierra. Mientras los dos puntos estén en línea, mantenemos el rumbo. Cuando pierdan la alineación, sabremos que hemos derivado hacia un costado y debemos corregir. Les enseño un truco para predecir el desvío producido por la corriente. Buscamos en el libro de mareas la corriente que sufriremos. Por ejemplo, si durante 3 horas nos afecta una corriente de 2 nudos, sufriremos un desvío total de 6 millas. Si la corriente nos llega por detrás, nos acelerará. Si viene en contra, nos frenará. Pero si viene de un costado, nos apartará 6 millas de nuestra línea de rumbo. ¿Qué rumbo deberá llevar el timonel para compensar? Tenemos una guía fácil en la regla del 60. La distancia empujada por la corriente se multiplica por 60 y el producto se divide por la distancia hasta el punto de destino. El resultado nos da el número de grados que hay que cambiar el rumbo hacia la corriente para compensar el desvío. Por ejemplo, suponiendo que la corriente nos traslada 6 millas en un recorrido de 20 millas, habrá que cambiar el rumbo 18 grados hacia la corriente. Con el rumbo trazado estamos navegando. ¿En qué lugar de la línea nos encontramos? Sabiendo la distancia recorrida, podemos estimar la posición. La distancia se mide en los barcos mediante correderas de distancia o de velocidad. Sabiendo la velocidad mantenida en un periodo de tiempo, se obtiene la distancia recorrida. Igualmente existen métodos para calcular la distancia recorrida sin corredera. Uno es el método de los 6 minutos. Marcamos en la carta la posición en intervalos de 6 minutos. Como 6 minutos son una décima parte de una hora, la distancia recorrida en ese tiempo es de una décima de la velocidad. Los cálculos son así más fáciles.
Otro método que facilita el cálculo es la fórmula de velocidad por tiempo igual a distancia. Multiplicando velocidad media por minutos de navegación y dividiendo luego por 60, se obtiene la distancia recorrida. Por ejemplo, si hemos navegado a una velocidad media de 6 nudos durante 25 minutos, habremos recorrido 2 millas y media. También se puede calcular la distancia recorrida mediante una regla de cálculo circular especial para distancias y velocidades. Colocamos el punto en los 25 minutos. Luego giramos por la velocidad hacia 6 nudos. Y leemos la distancia recorrida en la escala exterior. Vemos 2.5 millas. Ahora que sabemos calcular la distancia recorrida, podemos marcar la posición. Medimos con el compás las 2 millas y media en la escala de distancia situada en el margen lateral de la carta, correspondiente a las latitudes. Pinchamos una punta del compás en el punto de partida y la otra en la derrota o línea de rumbo que hemos seguido sobre la misma línea. Con el lápiz marcamos un punto en ese lugar y lo rodeamos con medio círculo, además de anotar la hora. Esta es la posición estimada, posición en que hipotéticamente nos encontramos según el rumbo y distancia recorridos. Una posición estimada es menos de fiar que una posición segura o comprobada por otros medios de navegación. Su punto se resalta con una media luna alrededor. En caso de no saber la velocidad, podemos usar otra versión de la fórmula espacio-tiempo para calcularla. Cronometramos el tiempo navegando entre dos puntos conocidos, por ejemplo, 2 boyas que aparecen en la carta, y lo introducimos en la fórmula. Conociendo la velocidad, podremos hacer estimas posteriores en zonas donde no existan las boyas de referencia. La posición estimada se deduce de solo 2 observaciones. Pero la corredera podría tener error o el timonel podría haberse desviado del rumbo. Por lo tanto, no podemos fiarnos por completo de esa posición. Mejor considerarla una zona probable de posición. Pero por más cautela que usemos con la posición estimada, nos ayudará mucho para comprobar otras posiciones obtenidas con medios distintos. Usaremos todo tipo de observaciones. Cualquier información relevante sirve para comprobar la posición. Una posición comprobada es más fiable. Por ejemplo, si estamos cerca de una isla pequeña, una posición comprobada se resalta con un rectángulo. Si la profundidad aumenta o disminuye de forma notable en un lugar concreto, la sonda nos ayudará a comprobar la posición. Recordemos que las ondas que aparecen en la carta se refieren a la marea más baja posible. Las líneas curvas que aparecen en la carta, llamadas beriles, marcan regiones de profundidad similar. Mediante la sonda es posible seguir un beril y, por ejemplo, mantenerse alejado de este peligro. La mejor confirmación es la demora o ángulo de compás de un objeto situado en la carta. Con ello tenemos la línea de posición en la que nos encontramos. Es posible tomar demoras de cualquier punto visible en la carta. Los más fiables están en tierra firme: faros, depósitos de agua, chimeneas, etc. Las boyas son menos fiables porque oscilan con la corriente o el viento, o su ancla puede haber garreado, o el servicio de la marina puede haberlas cambiado de lugar. Hay lugares en los que solo se dispone de boyas. La línea de posición llamada demora es el ángulo respecto al norte en que se observa el objeto desde el barco. Podemos tomar la demora con el compás principal. Apuntamos al objeto con el dedo índice, bajamos la mano sobre el compás y allí leemos el valor del ángulo bajo el dedo. También podríamos obtener una demora fiable sobre un objeto variando el rumbo del barco por un momento y dirigiéndonos hacia él. El rumbo que marcase el compás sería la demora magnética del objeto en cuestión. Para obtener ángulos de demora muy precisos se usa el compás de mano. Este aparato, en su versión moderna, se parece a la antigua brújula de excursionista. Aquí vemos un compás de mano muy práctico. Es un compás electrónico de flujo magnético. Es importante mantenerlo paralelo al agua para obtener una lectura correcta. Tiene una pantalla digital y una memoria que almacena varias demoras. Veamos cómo trazamos la demora sobre la carta. Primero colocamos la regla paralela sobre el número de grados en el círculo interior de la rosa.
Luego trasladamos la regla por la carta hasta pisar el objeto, cruzando asimismo nuestra línea de rumbo. Trazamos a lápiz una recta que cruce desde el objeto a la línea de rumbo y anotamos al lado el ángulo y la hora para poder recordar en qué se basó la observación. Mediante una flecha indicamos el objeto observado. Usamos un pequeño recuadro para resaltar la posición confirmada. Para anotar las horas se usa la nomenclatura horaria de 0 a 24 horas. Una posición confirmada es más fiable que una estimada, pero la más fiable es la obtenida con 2 o más demoras cruzadas. La llamamos posición segura o fix. Ya veo la estaca. Exacto. He tomado la demora. La tenemos a 0,34 grados. Y ahora veo el faro. Le tomo la demora. Tenemos el faro a 330 grados. Las mejores demoras se cruzan en ángulos de entre 60 y 90 grados y a no menos de 30 grados del rumbo. Con estos ángulos de cruce el efecto de los errores es menor. Trazamos ahora las demoras y anotamos sus datos. Marcamos su intersección con una X rodeada de un círculo. Es el símbolo que distingue la posición segura o fix. Hay que anotar la hora de dicho fix. Una tercera demora ayuda a asegurar la posición. Si una de las tres queda apartada, repasaremos la operación antes de descartarla. Pero si las tres líneas de demora se cruzan en un punto o en un triángulo pequeño, el fix es bueno y podemos considerarnos razonablemente cerca de él. Por seguridad, nunca confiemos totalmente en la posición. Nos indica simplemente la zona en que estamos. Procuremos mantener las rocas y bajos fondos lejos de dicha zona. Marcaremos la posición regularmente y siempre antes de cambiar de rumbo. Ya que marcamos las posiciones en la carta, no será necesario inscribirlas en el diario de a bordo. A pesar de ello, las entradas en el diario de a bordo deberían ser regulares, especialmente si hay mal tiempo. Es importante anotar en el diario la posición antes de cualquier cambio de rumbo. Una vez vista la navegación básica mediante compás, podemos penetrar en el mundo de la navegación por aparatos electrónicos. Algunos de ellos usan conceptos muy parecidos, ya que al fin y al cabo todos se basan en las cartas y los rumbos. El más simple de estos aparatos es el radiogoniómetro. Con él medimos el ángulo de demora a que se hallan unas emisoras llamadas radiofaros, o también los usamos como punto de referencia para navegar hacia ellos. La gran ventaja del radiogoniómetro es que funciona a gran distancia de la emisora, desde 30 hasta 200 millas. Comparamos eso con la distancia que se puede tomar una demora visual. La desventaja del radiogonio es que la precisión de los ángulos obtenidos es menor que en las demoras visuales. Hay que prever un error de entre 5 y 10 grados. Para operar con el radiogonio, primero hay que encontrar el radiofaro en la carta. Lo distingue un círculo rosado. A su lado están la frecuencia y el distintivo en Morse. Muchos están localizados en faros normales. Hay libros especiales con listas de todos ellos. El radiogoniómetro moderno se parece a un compás manual que se apunta en dirección al objetivo. Para usarlo es importante que el barco mantenga un rumbo constante. Luego se sintoniza la frecuencia de recepción y se escucha la señal recibida por los auriculares. Se hace girar el aparato hasta que la señal desaparece. Este sector de silencio es el nulo
y coincide con la dirección de la emisora. Para obtener la posición con el radiogonio se trazan en la carta las demoras obtenidas. Se anotan añadiendo el indicativo del radiofaro para distinguirlas. Y se cruzan en un punto como si fuesen demoras visuales. Naturalmente, no hay problema para cruzar una demora visual con una obtenida por radiogonio. El radar es de los instrumentos electrónicos más antiguos, pero sin duda el más útil cuando se navega cerca de tierra. Existen ahora equipos de radar muy compactos y económicos, ideales para barcos de recreo de talla mediana. Antes de seguir, advierto que el radar tiene ventajas fantásticas, pero es más difícil de usar que otros equipos de a bordo. Usado con corrección, puede mantenernos alejados de los peligros, pero si lo usamos sin conocerlo e interpretamos mal su información, podemos crearnos problemas. Cualquier navegante al adquirir un radar debería saber que su responsabilidad legal ante un caso de colisión puede variar según si demuestra o no que interpretó correctamente la pantalla de radar. En varias sentencias judiciales se declara culpable de negligencia a patrones que no usaron bien el radar. Es decir, el radar debe usarse correctamente al mismo tiempo que se cuenta con otras fuentes de información. Según el reglamento, regla 7, riesgo de colisión, se debe hacer uso correcto del equipo de radar si existe y está operativo, lo que incluye observación de largo alcance para detección anticipada de peligros y cálculo cinemático del movimiento de todos los objetos detectados en pantalla. Llegado el caso, la única forma de convencer a un juez de que uno ha utilizado bien su radar será mostrarle un certificado de un cursillo. Aquí no podemos enseñar todo sobre el uso del radar, pues necesitaríamos un vídeo entero para ello. Sí podemos ver las reglas básicas que ayudan a interpretar lo que aparece en la pantalla. El radar envía un haz de ondas a través de una antena giratoria denominada escáner. Las ondas rebotan en los objetos que encuentran, normalmente denominados objetivos o ecos, y vuelven a la antena que las transfiere a la pantalla, donde aparecen en forma de puntos luminosos. El radar que vemos ahora es de los denominados no estabilizados. Eso significa que su parte de arriba coincide con lo que veríamos mirando hacia proa. Por ello se les llama también proa arriba. Al coincidir la línea de fe con la visión hacia proa, si el barco gira hacia el este o hacia el oeste, la imagen de la Tierra tiene una orientación distinta a la de la carta. Los objetivos o ecos aparecen en pantalla como puntos de luz. Al mirar en la pantalla, primero hay que saber a qué escala trabaja. La cifra aparece en algún rincón. Los radars trabajan a distintas escalas. Aquí es de 12 millas. Corresponde la distancia entre el centro y el perímetro de la pantalla. Nosotros estamos en el centro. Cambiaremos a una escala de 6 millas y luego a una de 3 para cubrir una zona más pequeña. Esta línea muestra el camino del barco. Este es nuestro rumbo. Estamos ante un radar con la proa arriba. Los puntos son objetos que reflejan la onda. Aquí vemos unas boyas, la costa, más arriba una gran masa de tierra, algunas islas, y aquí el faro de Green Sledge. Esto es otra boya. Y aquí hay una embarcación que avanza en esta dirección. Para posicionar en la carta los objetos vistos hay dos sistemas. Uno de ellos es la marcación electrónica o EBL. Consiste en una línea de puntos que sale del centro y podemos orientar, como vemos, mediante los mandos hasta que corte el centro de un objeto reflejado. Nos muestra el ángulo respecto a la proa o marcación. La cifra en grados aparece en la esquina de la izquierda abajo, aquí. La marcación electrónica nos da el ángulo relativo respecto a la proa. Añadiendo el rumbo magnético obtendremos valor de la demora magnética. También podemos averiguar la distancia que se encuentra un objeto visto en pantalla. Esta tiene unos anillos concéntricos separados regularmente desde el centro hasta el perímetro. Aquí están a media milla.
Existe además el medidor de distancia, un círculo móvil en línea de puntos que podemos ampliar hasta el objeto. En la esquina de la pantalla, a la derecha, vemos la cifra de la distancia. Aquí el objeto está a menos de 1,5 millas. Así sabemos la posición de este eco. Se halla a 1,46 millas y a 62 grados de nuestra proa por estribor. El radar ofrece un grupo de ventajas muy concretas, imposibles de obtener con otros instrumentos electrónicos. Con un radar bien ajustado, la tripulación dispone de un par de ojos extras que ven más allá del horizonte en cualquier meteorología. Un radar montado sobre un barco de recreo alcanza a ver un 20% más allá del horizonte. Este ojo mágico ve durante el día, en la noche o en la niebla, pero no tanto en la lluvia, pues esta crea una cortina de falsos ecos. Es un ojo además capaz de averiguar la distancia a que se encuentran los objetivos vistos y de calcular el ángulo al cual los observa. Ambas cosas con gran precisión. La primera cosa a aprender en un radar es la previsión meteorológica. La lluvia aparece en pantalla en forma de una masa de ecos. Por tanto, podemos ver el movimiento de los chubascos. Segundo, el radar nos servirá para saber por dónde navegamos de noche o en niebla espesa, ya que es capaz de ver las boyas que no tienen luz. Muchas de las boyas de canal reflejan la señal de radar, pues están diseñadas para ello o tienen un reflector sobre ellas. Tercero, con el radar podemos hallar nuestra posición. Una vez identificado un faro o un objeto en la costa, tomaremos su distancia y su marcación mediante el radar. Con esas dos informaciones se obtiene una posición de alto grado de fiabilidad y con un solo objeto. Para obtener una posición de carta desde los datos de radar, localizamos el objetivo en la carta. Atención al examinar la carta. No solamente su escala es distinta a la usada en el radar, también está orientada en otra dirección. Solo podremos usar la marcación después de convertirla a demora magnética. Aquí la marcación es de 0,09 grados y nuestro rumbo magnético es de 340 grados. Sumamos 0,09 a 340 y obtenemos una demora magnética al faro de Green Sledge de 349 grados. Y mediante los instrumentos correspondientes, la trazamos sobre la carta. Hemos obtenido una distancia de 2,6 millas. Las medimos con el compás en la escala de latitudes del margen de la carta. Una milla, 2,6 millas. Mediante el compás trazamos un arco con centro en el faro y radio igual a la distancia. Donde el arco cruza la demora magnética está nuestra posición. La anotamos como fix de radar. También se puede medir la distancia a 2 o 3 objetos de la carta. Nos hallamos en el punto en que se crucen los 3 arcos de distancia. Las mediciones de distancia son más precisas que las de ángulo. Tomemos distancia en 2 objetos. Sabiendo las distancias, trazaremos con el compás los 2 arcos. Y el punto en que esos 2 arcos se toquen es nuestra situación en el momento de la medición. Otro servicio que da el radar es la ayuda en la prevención de abordajes. Es el uso más frecuente en los barcos. Aquí vemos una situación típica. Nosotros estamos en el centro, nos movemos en esta dirección y tenemos a nuestro alrededor varios objetos. Algunos de ellos están fijos, otros parecen moverse. Tenemos 2 métodos para averiguar si avanzan hacia nosotros. Uno son los anillos que nos informan de la distancia entre nosotros y ellos. Y otro, la marcación electrónica. Si la marcación se mantiene constante, hay peligro de colisión.
Observaremos cómo evoluciona la situación. Veremos si los otros barcos se acercan a nosotros y también si su marcación permanece invariable. Recordemos que, al igual que ellos se mueven, nosotros también avanzamos. En la pantalla aparece el movimiento relativo. Debemos considerar nuestro avance. Vemos que nos alejamos de este pequeño eco de aquí. Esto significa que se trata de una boya fija en el mar. Sin embargo, estos dos ecos parecen avanzar en esta dirección, diríase que a velocidad y rumbo idénticos. Podría tratarse, por tanto, de un remolcador con algo remolcado detrás. Observemos que el segundo eco parece mayor que el primero. En situaciones como esta hay que evitar distraerse con otros asuntos. Nos concentraremos en la observación de la pantalla y el agua cercana. Idealmente, al trabajar con radar, habría que seguir el movimiento de todos los ecos. Así se hace en los puentes de los barcos mercantes y en las estaciones de radar costeras. El seguimiento se hace sobre un papel o sobre la propia pantalla con lápices especiales. Consiste en un análisis cinemático de las maniobras de los otros barcos y permite saber si su rumbo intercepta el propio. Es una técnica específica que se aprende en las escuelas de navegación. El navegante aficionado se bastará colocando una cartulina como esta sobre el camino del otro barco y mirando si su movimiento relativo intercepta el propio. Es importante mantener la guardia sobre los ecos del radar. Si su distancia relativa disminuye y la marcación no cambia, como aquí, existe riesgo de colisión. Cuando no haya riesgo de colisión, la misma cartulina colocada sobre el movimiento del eco sirve para determinar el punto de distancia mínima a que se cruzarán el barco propio y el visto en pantalla. Esto parece algo complejo, pero hay que recordar que ambos barcos se mueven a la vez. ¿Cómo proceder si existe riesgo de colisión y qué hacer para evitarla? Naturalmente hay que alterar el rumbo. El reglamento de prevención de abordajes es muy claro respecto a las obligaciones de cada uno de los barcos. Al cambiar de rumbo hay que hacerlo de forma decidida y clara. La regla 8 explica: cualquier cambio de rumbo o de velocidad destinado a evitar el abordaje debe, en lo posible, ser suficientemente amplio para ser advertido por otro barco, tanto visualmente como a través del radar. Se evitarán los pequeños cambios de rumbo o velocidad sucesivos. Hay que comunicar la maniobra al otro buque. Las reglas especifican qué señales fónicas o luminosas hay que usar en cada caso. No es mala idea comunicarse a través de la radio. Hay que identificarse con claridad, describir el rumbo y la maniobra planeada y pedir conformidad. Ahora veremos cómo hace el navegante para combinar el radar, la carta y las observaciones visuales entrando en un puerto. Así se ve la pantalla de radar al iniciar la aproximación. Recordemos que el barco se halla en el centro y la línea central superior muestra el rumbo y línea de visión de la proa. A la izquierda arriba vemos la escala, en este caso 1,5 millas. Navegamos hacia el norte y giraremos hacia el este, librando el faro y la zona poco profunda marcada en azul sobre la carta. Con tiempo espeso como el de hoy, o también por la mañana o al anochecer, es difícil distinguir los detalles de las boyas. A menudo solo se ve su silueta. Esta formación rocosa es un escollo peligroso. Nos mantenemos alejados de ella. En un radar con la proa arriba, al girar el barco, la costa cambia de lugar mientras el rumbo permanece arriba. Es un efecto distinto al de los radares con norte arriba. Veamos cómo la costa se desvanece. Cerca del canal buscamos en la pantalla, en la carta y en el agua las boyas que nos guiarán siguiendo la regla entrando rojo a la derecha. Cuando hay poca luz, cuesta distinguir las boyas por su color. Por eso las rojas tienen forma cónica y las verdes forma cilíndrica.
Penetramos en el canal buscando el par de boyas, verde a babor y roja a estribor, que marcan los límites del agua navegable. Las boyas pueden ser pequeñas y difíciles de ver. Ahora hay un barco a motor saliendo del puerto que avanza directamente hacia nosotros. Nos desviamos a estribor para cruzarlo babor con babor, como aconseja el reglamento. Seguimos avanzando por el canal y cambiamos la escala a una más pequeña para obtener más detalle en la pantalla. En la escala pequeña el problema es que se pierde la referencia geográfica y la costa tiene menos definición. Por tanto, jugamos entre una escala y otra para apreciar el detalle y ver el contexto. El radar no lo ve todo. Los objetos planos y bajos como este islote de arena no aparecen a menudo en la pantalla. Los mejores ecos se obtienen de objetos verticales con ángulos rectos. Colocando un reflector de radar en nuestro aparejo nos haremos visibles en el radar de otros barcos. Con un detector de radar como este, podremos averiguar en qué dirección se halla un barco que tiene el radar en marcha. Esta alarma nos informa si se acerca mucho. Aunque el radar parezca simple, su uso es complicado. En parte ello se debe a la cantidad de información que nos da y en parte a que somos un observador en movimiento. Navegar sin luz solar o en días muy oscuros o en una tormenta requiere experiencia, pero no es imposible. Es importante no confiar únicamente en la electrónica. Hay que mantener la vista atenta y usar los trucos y técnicas que hemos explicado. La luz de los faros y las boyas aparece en períodos y colores que nos dan información. Una luz verde corresponde a la boya verde o negra que hay que dejar a babor entrando en un puerto. Una luz roja es una boya roja que hay que dejar a estribor. La luz blanca marca el centro del canal. Muchas boyas tienen reflectores muy visibles a la luz de un foco o una linterna potente. Algunos faros muestran un sector de luz roja que advierte de un peligro. Toda la zona del peligro está bajo el sector rojo. Un barco que vea la luz roja está cerca del peligro. Por la noche o con poca visibilidad, como en niebla o lluvia espesa, es más seguro navegar de una boya a otra zigzagueando entre ellas. Un patrón prudente navegará despacio en estas condiciones de peligro y tendrá a alguien vigilando en la proa. Quien no use la técnica de waypoints, del receptor LORAN o GPS, tendrá el recurso de la fórmula velocidad por tiempo igual a distancia para ir de una boya a otra en visibilidad reducida, ya sea niebla cerrada o lluvia espesa. Estimando el tiempo, si sabemos la distancia entre dos boyas y nuestra velocidad, podemos determinar cuántos minutos nos llevará de una a otra boya. El mismo cálculo lo podemos hacer en la escala logarítmica de la carta o en una regla de cálculo de tiempo, distancia y velocidad. Lo más delicado al tomar demoras o marcaciones es asegurar qué objeto estamos viendo. Las boyas con luz de color idéntico tienen periodos de destello distintos que las distinguen. Algunas se encienden cada 2 segundos y medio, otras cada 4 segundos. Hay que observar la luz durante un buen rato y medir el periodo, ya sea con un cronómetro o contando los segundos mentalmente, hasta determinar bien de qué luz se trata. Nunca se está bastante seguro. A veces lo que parece un periodo sin luz es un barco que pasa o una ola que esconde la boya. Es mejor usar un faro, si lo hay, que una boya. El faro no se mueve y tiene mayor distancia de alcance. Por eso es más fácil de observar. Está más alto sobre la superficie del agua.
En la carta o el libro de faros se indica la altura de la luz del faro en metros o pies sobre el nivel del agua a marea baja. También figura allí el alcance de la luz en millas. Es la distancia a que se puede ver la luz en una noche clara. En noches nubosas el alcance puede ser mayor, pues la luz se refleja en la capa de nubes. Un radiogoniómetro puede ayudar mucho en esas condiciones. Nos servirá para gobernar hacia nuestro puerto de destino en niebla o noche oscura. Sintonizando para recibir la emisora de la bocana del puerto, el cero o ángulo de silencio estará en proa si nos dirigimos directamente hacia él. En cuanto oigamos el pitido o la señal de código Morse, sabremos que estamos fuera de rumbo. Hay que familiarizarse con las luces de navegación de los distintos buques, que por la noche cuestan de diferenciar. Si vemos una roja y una verde, es un barco que enfoca directo a nosotros. Una luz roja nos muestra su costado de babor. Una luz verde es el costado de estribor. Cuando veamos una luz blanca sola, se trata de la popa de un barco que se aleja, aunque quizás lo haga lentamente. Los colores de las luces y su combinación informan del tipo de barco a la vista y su rumbo relativo a nosotros. Una luz roja o verde solitaria indica que nos está cruzando un velero que navega a vela. La misma luz roja o verde, con una blanca muy por encima, distingue a un velero que navega a motor. Aquí vemos un petrolero que cruza nuestro rumbo mostrándonos su costado de estribor. La luz blanca de su proa y la blanca trasera más alta son luces de tope que indican su gran eslora. Aquí hay un remolcador grande tirando de una barcaza muy baja sobre el agua. La luz de tope más alta queda a la derecha de la más baja. Por tanto, vemos el costado de babor del remolcador. Será un cruce a poca distancia, babor con babor. Aquí tenemos un remolcador que empuja una barcaza. Esta explicación del reglamento de luces es muy simplificada. La totalidad de las luces y reglas para la prevención de abordajes deben estudiarse en el libro del reglamento. Cuando hay peligro de mal tiempo, hay que trabajar en la navegación para estar preparados. Primero, asegurar la posición y marcarla en la carta con la mayor precisión posible. Segundo, si no hay un puerto refugio cercano al que podamos llegar en un horario prudente, navegar a un rumbo que nos aleje de la costa, pues así el viento no podrá arrastrarnos hacia ella. Calcularemos y anotaremos los rumbos que mejor nos separan de la costa. Practicando con el compás, las cartas y la electrónica, adquiriremos confianza y podremos manejar nuestro barco con seguridad en condiciones normales. Sin embargo, hay momentos en que esa técnica y ese equipo no ofrecen la seguridad y precisión que se necesita para navegar tranquilo. Tanto el patrón como el navegante deben usar su sentido común, la previsión meteorológica y el criterio y conocimiento de su barco para decidir si están preparados para salir a la mar. El marino experto conoce la capacidad de su barco y su tripulación, así como sus puntos débiles. La decisión final, lo recordamos, así como la responsabilidad de la seguridad de a bordo, recaen en el patrón.